señores, vamos ahora con los comentarios de nuestro compañero José Alfredo Guerrero Bautista. Adelante. Gracias, gracias. Yo quisiera hablar del salario mínimo. Yo soy profesor de Fundamentos de Economía en una universidad privada en Lucamaima y me gusta dar clase a los grupos de estudiantes de Derecho. Entonces yo para el tema del salario mínimo, como yo lo introduzco es con un fake news en el que yo digo que hay un proyecto de ley que va a elevar el salario mínimo de paralegales a 45,000 pesos. Eso significa una duplicación porque ellos generalmente andan por 25,000. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente tú pones eso, si yo tengo 36 estudiantes en esta ocasión, y entonces, claro, hay 20 estudiantes que dicen, oye, pero qué bueno, al fin nos van a tener en cuenta, nuestro trabajo se va a dignificar, y todo ese tipo de cosas, nos van a valorar más en las compañías. Y eso es bien, o sea, cuando una gente ve que le aumentan el salario, la cosa está bonita, ¿no? Pero siempre hay en 10 o 15 o un 20% que siempre ven entonces la otra parte del asunto. Ok, es bueno el salario mínimo, pero tienes también que ponerte, sobre todo los que son paralegales, tienen que ponerse en el lugar del quien paga la nómina. Porque duplicar el salario, por ejemplo, en una oficina de abogados, los paralegales, eso muchos dicen, bueno, está bien que suban el salario, pero entonces van a duplicar las responsabilidades. Tal vez no van a exigir un poco más de horas, van a limitar la flexibilidad que tiene el asunto, ¿no? Y en definitiva, es lo que luego de la dinámica en que hablamos, entonces yo le explico. O sea, el salario mínimo hay que entender que siempre lo que dice es, la ley lo que dice es que es ilegal pagarle menos que lo que dice la ley. Ahora, eso no quiere decir que tú vas a tener tu trabajo fijo. O sea, eso no indica que cuando el salario mínimo entra y si se duplica o se aumenta de manera desproporcionada, el empleador está obligado a mantenerlo en el trabajo. Y por eso es que uno ve estadística y cantidad. Bueno, en primer lugar es una cosa no tanto de estadística, sino de lógica. O sea, si tú duplicas el salario de algo que tú tienes una nómina, evidentemente va a haber ajuste en la parte de las cantidades, ¿no? Pero se ha demostrado que siempre que se aumenta el salario mínimo de esa manera desproporcional a la productividad y a lo que ya existía como norma, entonces lo que hace es que el empleo cae. Porque claro, todo el mundo quiere trabajar a mejor salario, pero entonces se va a encontrar con que, bueno, ya no te puedo pagar, yo voy a hacer cambios. Y otra cosa importante que también, cuando tú aumentas el costo de un insumo, la economía es de precios relativos. Entonces, si tú subes el costo de la mano de obra, ¿qué tú estás haciendo al mismo tiempo? Estás reduciendo el del capital. Entonces, muchas empresas de abogados, si se duplican el salario así, entonces van a hacer más inversión en capital, tecnología, ahora con todo este tema de inteligencia artificial para analizar leyes y todo eso, ¿no? O sea que el tema es interesante por eso. Y ellos luego de la dinámica quedaron claros de que si fuera por legislar, si fuera por salario, si fuera tan sencillo como, entonces, ¿por qué duplicarlo? Vamos a triplicarlo, vamos a ponerlo 5 veces más alto, ¿no? Entonces, toda la legislación y todas las intervenciones que se hacen en los mercados laborales, si llegan a ese tipo de distorsión, entonces no es positivo. Así que eso. Muy bien. Bueno, me parece interesante, Jesús, el Muy abogado bien. Jesús. Yo te voy a decir una cosa, yo con relación al salario, yo creo que el salario es igual a la productividad marginal de la persona. Y si tú entiendes que te están pagando menos en un trabajo y eres más productivo, ahí está el libre mercado, que tú puedes conseguir un salario muy alto. En ese sentido, yo soy de la misma línea de José Alfredo, yo creo en el libre mercado. Creo que a veces los salarios mínimos distorsionan las economías porque crean rigidez y así hay muchos documentos económicos escritos en ese sentido, como lo sabe José Alfredo. Y como le decía a mis alumnos también, que cuando yo le decía a los economistas malos le bajan el precio a ustedes. Entonces, y si usted es un buen profesional, usted va a conseguir un buen salario. Entonces yo no puedo pagarle, porque todos son paralegales, el mismo precio de 45,000 pesos. Espérate, hay paralegales que siempre te van a dar una productividad mucho más marginal, mucho más que cualquier otro. Entonces, porque yo me gradué, te graduaste con esfuerzo, con sin pasaste, sin hacer el esfuerzo requerido y con la preparación. Y entonces yo te voy a premiar con uno que te fajó. No, yo tengo que premiar el productivo. Entonces está bien. O sea, favorecer el incentivo al rendimiento. El rendimiento, correcto, que es lo que es la productividad marginal. Ese es lo que es el valor del salario.
Y punto. Pero lo que pasa es que cuando hay un aumento de salario, ahí se mete todo el mundo en la misma tómbola. Claro, pero ya muchas empresas no aplican de que salario por inflación, aplican salario por productividad marginal. Es decir, ¿cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu aporte a la organización? Claro, en un país donde los salarios tienen un atraso, porque cuando tú ves que el 50% de los salarios en República Dominicana son alrededor de 13,000 pesos, cuando tú ves que el 70% de los salarios en la República Dominicana son menos de 30,000 pesos y tú tienes una canasta básica de vida, no de alimentos, porque la gente a veces tiende a confundir eso, que ronda los 47,000 pesos y que tú no cubres, entonces la gente tiene que vivir del multipluripicoteo. Sí. Y yo abogo porque las empresas, conforme a las productividades marginales que han tenido los diferentes sectores económicos, ajusten el salario. Pero ellas lo van a hacer cuando tengan más competencia. Lo que pasa es que la economía dominicana también, esos salarios bajos son porque tiene pocos niveles de competencia. Entonces, lo que hay que, la economía tiene, los salarios, la productividad se relaciona mucho al salario cuando tiene más competencia. Sí, mira un salario. Entonces, tenemos una economía que está dominada por carteles, y mira un salario que está aumentando el salario a los trabajadores de la construcción. Ahora mismo eso no hay trabajadores de la construcción con todo este tema. Entonces, y ahí tú estás revalorizando el empleo. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump sacando todos esos ilegales? ¿Qué está revalorizando? El salario del americano. Y es lo que debería ser una política de los países, cómo yo revalorizo el tema. Pero está bien, ¿cómo tú, o sea, tú tienes que revalorizar, pero si el americano, no lo estoy diciendo que sea, o sea, no necesariamente tiene que ser así, no le gusta trabajar. Igualmente que muchos dominicanos, Jesús, que vamos a hacer, o sea, tenemos que hacer sincerizarnos. Sí, pero aquí hay muchas personas que le dan las oportunidades y no le gusta trabajar. Hay muchas personas que quieren tener un celular en su casa el día entero y dice la cosa está mala, pero señores, el que necesita tiene que irse a buscar el moro. Los individuos, pues entonces no podemos criticar a los haitianos, es decir, necesitamos los haitianos. Los individuos, en un principio de economía, se mueven conforme a los incentivos. Si tú le creas los incentivos necesarios a los diferentes sectores, tú vas a conseguir, si estamos hablando de oferta laboral, la oferta laboral que se requiera. Sí, pero el haitiano no es un asunto de que no queremos trabajar y que hay haitianos. El problema es que no deberían haber haitianos. O sea, igual también, entonces lo mismo de allí. Es que el haitiano tiene que venir en base a cumplir leyes de migratoria. O sea, igual también estamos hablando paralelismo. No, exactamente, o sea que no, el asunto de no querer trabajar es no querer trabajar a los salarios que un ilegal toma. O sea, no es que no quiera trabajar. Claro, que es lo que está haciendo Donald Trump y es lo que yo quiero a él. Es decir, no es que el americano no quiere trabajar acá, pero si hubiera un ilegal, que es lo que decía con mis estudiantes de economía. Yo decía, cuando yo era el filtro, cuando yo permito que estudiantes de economía salgan malos, sin cumplir, le estoy bajando el salario a ustedes. Claro. ¿Por qué? Porque eso se van a alquilar por lo que sea. Y lo mismo, cuando viene un ilegal, va a alquilar. Si el valor de ese sector económico son $2,500 y el ilegal se alquila por 800, por $1,000, entonces este no está dispuesto a pagar porque es un tema de oferta y demanda. A ese precio yo no trabajo. Y así es que se forman los precios, a nivel de oferta y demanda. A ese precio yo no compro. Bueno, pues gracias, mi querido José Alfredo. Jesús Gerardo, ¿tú nos tenías un comentario en el día de hoy? Sí, mira, yo tengo un comentario de un suceso que me pasó esta semana en la carretera, en la autopista Duarte, sí, a la altura de la Altagracia, y quiero hacer un llamado de Villa Altagracia. De Villa Altagracia, sí, al ingeniero Eduardo Estrella, que es el responsable como obra pública de darle mantenimiento a las carreteras de nuestro país. A esa altura, en la curva que hay unos matorrales que salen a la autopista, y ustedes saben que hay unos pataneros que hay que controlarlo, y ojalá alguien y ese patanero, yo venía a cierta distancia, atrás del patanero, pero el patanero venía en el carril izquierdo, donde se meten los árboles. Y ese patanero de doble, porque hay unas patanas que son de doble piso, se llevó todo un matorral. Y más con la velocidad, me imagino. No, una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Y esos árboles salieron todos a mi vehículo. Mío, un tronco que 3 hombres no pudieron levantarlo. Eso fue el martes a las 6:44 de la tarde. Tengo la coordenada acá. Entonces,
por obra y gracia de Dios, la misericordia de Dios, hoy estamos acá en este programa. Ay, Dios. Porque si eso hubiera entrado de frente al vehículo, ya uno no estuviera acá. Y gracias a Dios, Dios nos protegió a los compañeros que venían conmigo y entonces dio de un lado y saltó del otro lado ese tronco grandísimo, pero un tronco que no lo podían levantar 3 hombres. Entonces yo ya hago un llamado al ingeniero Eduardo Estrella, que la brigada que tienen que ver con el mantenimiento de los árboles en las carreteras. Eso es la Comisión Militar y Policial, la Cominpol. Lo que tienen que ver con darle mantenimiento a esos árboles, que tomen carta en el asunto. Porque mire, gracias a Dios, hoy nosotros, mis compañeros, hoy estamos vivos, porque yo pude hacer cualquier maniobra. Dios mío. Y yo simplemente a la velocidad que yo iba de 95 kilómetros por hora, lo único que me costó fue recibir todo eso. Y el patanero ni se dio cuenta, porque el patanero iba y en doble cabina, de doble altura. Entonces hay que darle mantenimiento a las carreteras, porque las carreteras en la República Dominicana son un peligro. Entonces la gente de RD Vial, los que están patrullando, aparecen, pero se quedan recogiendo el tronco, no fueron a mirar cómo quedó mi vehículo destruido ni nada. Y eso que el objetivo de aumentar el peaje era para darle mayor mantenimiento a las carreteras y darle un servicio a la carretera. Igual también hago un llamado a los responsables de lo que tienen que ver con RD Vial. Es decir, si usted ve que un conductor, que hay un trozo de árboles en medio de la carretera y hay un conductor a 100 metros de ahí que está revisando, oye, me vaya a darle asistencia. Que tú no sabes si sufrió algún golpe o algo. Si sufrió algo, vaya a darle algún tipo de asistencia. Entonces, yo hago ese llamado al ingeniero Eduardo Estrella, sobre todo porque él es de Santiago y en las alturas de Villa Altagracia él también camina por ahí. Igual como me pudo pasar a mí ese asunto fortuito, que me va a salir en 406,000 pesos la reparación de mi vehículo, le pudo pasar a cualquier persona. Y si hubiera sido en un carro más pequeño, ay, Dios, bueno, compadre, no estuviera para contarlo. Y hay una dirección general que se llama de embellecimiento de carreteras, que es para eso. Sí, pero estamos hablando de los árboles. Y también, Jesús, mira. Porque el patanero, igual también a lo que tienen que ver con los pataneros no pueden andar en el carril izquierdo. Entonces, ahí hay que, en eso, un periodista hablaba de que República Dominicana no es El Salvador y de Bukele y cosas. Óyeme, y yo le pregunto a ese periodista, y es lo mismo cuando un patanero está en el lado izquierdo, que no le corresponde manejar, a una velocidad que no le corresponden, esos son iguales. Es decir, usted me dice a mí, esos son unos criminales temerarios que están en la calle. Porque tienen un vehículo que ellos entienden que son... Entonces, a esa gente hay que ponerle ya un stop en la República Dominicana. Eso es así. Entonces, no es de que nos queremos comparar con Bukele, con el tema de la delincuencia. Esos no son delincuentes, pero son criminales porque andan en el carril que no le corresponden, a una velocidad que no le corresponden, y no le importa el otro que anda manejando a buena ley en la carretera de la República Dominicana. Y tanto que nos gusta imitar, porque, por ejemplo, hay países donde los camiones transitan de 7 de la noche a 6 de la mañana y se parquean. Y también, Jesús, no solamente es en la autopista Duarte, eso es aquí mismo en el centro ciudad. Tú ves que los que manejan patanas andan a una velocidad que yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo es que andan? O sea, no le importa. Entonces, eso también tiene que ver mucho con las empresas, con el control de velocidad, porque hay empresas que le ponen control de velocidad a los vehículos, que no pueden pasar de tanto kilómetros por hora. Esas patanas deben ser de empresas millonarias y de empresarios millonarios. Entonces, esas empresas de empresarios millonarios, de esos pataneros, deberían también tomar responsabilidad en ese asunto. Y además te decía que el mantenimiento de las carreteras, lo que tiene que ver con los árboles, cuando pasan autopistas tan importantes como esas, esos árboles, así como tú dices, que como pasó ese patanista con doble altura, la Cominpol, que es la Comisión Militar y Policial, que depende del Ministerio, es una dirección del Ministerio de Obras Públicas, ellos tienen que darle mantenimiento a esto, porque no solamente que el patanista pasó y a una velocidad y rompió ese tronco, y gracias a Dios que te tenemos hoy aquí. Yo le doy gracias a Dios, a la misericordia de Dios. Entonces, yo creo que la seguridad en las carreteras, no solamente cuando pasa eso que te pasó a ti, que le puede pasar, le pudo haber pasado también a cualquier otra persona,
sino es mantener una constante del mantenimiento y la verificación en las carreteras. Porque solamente nos fijamos que si la autopista tiene hoyo, que si hay esto, que si hay aquello, pero no nos fijamos a los lados cuando hay árboles que no deben estar incluso pasando porque fue algo que vino del cielo, ¿no? Exactamente, o sea, es mantener esas vías limpias. Utilizar esa, ¿cómo se llama? Los canatos ese que con lo que cortan también los árboles, que lo utilizan mucho las EDES, es mantener una constante en las carreteras, porque lamentablemente se acuerdan de las cosas cuando pasa. O sea, ahí por ejemplo ese vehículo de RD Vial debió incluso abordarlo ustedes, porque ellos no saben si tú pudiste haber sufrido algún golpe o algo, o sea, así mismo, no se quedaron por allá, como que ellos también y punto, o sea, le hacemos un llamado al Ministerio de Obras Públicas, al ministro de Obras Públicas, a RD Vial y a la Comisión Militar y Policial, para que le pongan asunto no solamente a la autopista Duarte, sino a cualquier carretera del país, porque ahí es que uno 24/7 tú andas a diario. Así mismo. Bueno, y hoy por mí, mañana por los demás. Así es. No, y es bueno que tú hicieras esa denuncia, porque realmente cuando hay miles y miles de personas que trabajan de este lado y otros que también van de aquel lado. O sea, esto es de doble vía. Yo entiendo que la vida del ser humano hay que cuidarla, y como dijiste anteriormente, Jesús Heraldo, cuando se aumentan los pasajes, es para que... Los peajes. Los peajes, perdón, es para darle protección y seguridad y mantenimiento a las vías. Romer, nos vamos a una pausa y luego regresamos con las llamadas. Estás escuchando Desahógate RD por Sol